Buenos días, vamos a hacer una pequeña introducción a la tarea 2 de pensamiento lógico matemático del ejercicio 1. Es una pequeña introducción en inglés. Good morning, my name is Omar Sánchez. I am 32. I am from Puerto Berrío. I am study en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Vamos a compartir la tarea que se realizó en la descarga, el formato de Word. Entonces, nos dieron unas premisas, las proporciones simples y un lenguaje simbólico, donde pues debemos de traducir ese lenguaje simbólico a un lenguaje natural de las proporciones compuestas, donde tenemos una premisa que es la P, tenemos una conjunción, que es un lenguaje natural, sería I, tenemos una premisa que es la Q, tenemos otro símbolo que sería el condicional, tenemos un símbolo negativo, que su lenguaje natural sería no, y tenemos una disyunción, su lenguaje natural sería la O, y tenemos la premisa, la R, las personas tienen problemas éticos en relación con la decisión. Entonces, nuestro lenguaje natural de la resolución compuesta quedaría así. La inteligencia artificial respeta la privacidad de las personas y las personas tienen el control sobre sus datos personales. Entonces, que sería este símbolo, y ahí sigue la negación. No es cierto, las personas tienen el control sobre sus datos personales. O las personas tienen problemas éticos relacionados con la discriminación. Nos dice que generemos una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. En la tabla de verdad quedaría así. En este caso nos dicen que debemos de realizar la tabla de manual. Entonces, nos dicen que pues debemos verificar cuántas filas debemos hacer para determinar el número de filas de la tabla de verdad. Entonces nos dan una fórmula donde 2n, donde n es igual al número de proporciones simples del lenguaje simbólico, donde tenemos tres funciones simples, donde 2 por 2 4 y 4 por 2 serían 8. Entonces, luego tenemos aquí en la primera fila, en la primera columna, cómo vamos a asignar el primer paso de la siguiente forma. Claro. Entonces, nos dicen que las cuatro primeras en la columna deberían ser verdaderas y el restante serían falsas. Igualmente en la columna de la Q nos dicen que dos serían verdaderas y las otras dos serían falsas. De nuevo, de las otras dos serían verdaderas y las otras dos serían falsas. Luego realizamos en la columna de la R, donde nos dicen que la primera sería verdadera, la segunda sería falsa y así consecutivamente lo llevaríamos hasta la última fila. ¿Cómo vamos a sacar o determinar el valor de la Q negativa? Donde nos dice que sería una negación. En la tabla de negación nos enseña que si Q es verdadera, pues su negación sería falsa. Que si Q es falsa, pues su negación sería verdadera. ¿Cierto? Y pues así comenzaríamos a ir llenando las siguientes símbolos. Tenemos donde P y Q sería una disyunción, perdón, sería una conjunción, donde si nos dicen que si P es verdadera y Q es verdadera, en ese caso nos daría verdadera. Si nos dicen si P es verdadera y Q es falso, nos arrojaría falso. Si nos dicen que P es falso y Q es falso, nos arrojaría que es falso, según la tabla de confusión. Luego tenemos la tabla de
disyunción, donde tomaríamos en este caso, en la tabla de disyunción, las siguientes columnas. En la columna de disyunción tendríamos, tendríamos la Q negativa y la R. Sería entonces, si nos dicen que si P es verdadero y Q es falso, nos daría verdadero. Si nos dicen que Q, pero en este caso, pues es R, pero no importa, lo tomamos como P, si dice que si P es falsa y Q es falsa, nos arrojaría que fuera falsa. Si nos dice que si Q es falsa, si P es falsa y Q es falsa, nos arrojaría que fuera falsa. Pues así nos tendríamos que observar en la tabla de disyunción para poder ir interpretando cada una. Luego realizaríamos las operaciones compuestas, que serían toda esto, y eso sería, lo verificaríamos con la tabla de condicional y tomaríamos este valor que sería de esta columna y de nuevo cogeríamos esta que sería con esta. Entonces nos dice que si P es verdadera y Q es verdadera, nos arrojarían verdadera. Si nos dice que P es verdadera y Q es falsa, nos arrojaría que fuera falsa en la tabla de condicional. Si nos dice que falsa, si P es falsa y Q es verdadero, nos arrojaría que fuera falsa. Tenemos que apoyarnos mucho en las tablas de disyunción, la tabla de conjunción, la tabla de negación, y pues obvio, conociendo los valores o los símbolos de cada uno. En este caso, nos arrojó que es una tabla de contingencia. ¿Por qué de contingencia? Porque hay valores verdaderos y valores falsos. Si fueran todos valores verdaderos, sería una tautología, y si fueran todos falsos, sería una contradicción o absurdo. Muchas gracias, muy amable.